Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo una estrategia con la cual vamos a poder estar generando rendimiento con Bitcoin sin impermanent loss. Y es que Bitcoin tiene dos problemas. Primero, es muy difícil de utilizar como token para farming porque es un activo muy cotizado. Pero es que además, si tú consigues farmear con Bitcoin, seguramente te vas a comer el impermanent loss, el mayor problema que tenemos en DeFi. Y es que gracias a esto que os voy a contar, vais a poder matar dos pájaros de un tiro. Primero, vais a poder generar un buen rendimiento con Bitcoin en torno al 10-20%, pero es que además vais a mitigar ese impermanent loss que tenemos siempre en todos los farmings que tenemos en DeFi. Y es que esto es posible gracias al protocolo de Yield Basis, el cual hoy vamos a destripar en profundidad. Vamos a ver toda la matemática detrás de este protocolo y todos los mecanismos que aplica para poder eliminar el impermanent loss. Puede que esto de primeras sea complicado y lo es. Por eso es que os he preparado una presentación para que se os haga todo un poco más intuitivo y lo podáis ver de una forma más visual. Por lo menos quiero que entendáis a modo conceptual qué es lo que hace Yield Basis para que no vayáis a ciegas. Así que por ello, relájate y mírate el vídeo entero. Sobre todo si tienes pensado entrar o te interesa mucho el tema, te recomiendo que te lo veas entero porque seguramente te va a ser de utilidad. Aún así, que sepas que si tú crees que hablo muy lento, que sepas que tienes ahí abajo la velocidad de reproducción, la cual puedes aumentar y así el vídeo se te puede hacer más ameno. Y es que además también te voy a dejar las líneas de tiempo aquí abajo y por último te voy a pedir un like. Somos muy pocas personas en este sector y cada like yo la verdad que lo agradezco muchísimo para así poder expandir el sector DeFi a muchísima más gente. Punto número 1. ¿Cómo funciona Yield Basis? Yield Basis lo que nos permite es aportar liquidez, como he dicho, sin impermanent loss. Y para ello tenemos que aplicar mecanismos que nos lo permitan, porque no es algo tan sencillo. Para ello, pues al final tú lo que haces es depositar Bitcoin, pero luego ellos en el backend lo que hacen es depositar la liquidez en Curve. Yield Basis y Curve vienen del mismo creador, así que es una bifurcación uno del otro. Yield Basis está creado sobre la tecnología de Curve, el cual es un DEX que lo que nos permite pues, es intercambiar tokens. Sobre todo Curve tiene una tecnología muy avanzada a la hora de swapear tokens correlacionados. Tiene una liquidez muy eficiente que nos permite swapear y hacer permutas entre un token y otro con un impacto muy bajo. En este caso, si tú depositas Bitcoin en Yield Basis, lo que hace es llevártelo a Curve, como aquí puedes ver. Pero claro, hasta ahora no hemos eliminado el impermanent loss, pero yo os he dicho que no vamos a tener impermanent loss. Y es que Yield Basis lo que hace además es que pide una moneda estable como deuda. En este caso, como utilizamos Curve, lo que hace es mintear la moneda estable de Curve, que es un CDP. Básicamente un Collateral Debt Position. Si no tienes ni idea de cómo funciona un CDP, te recomiendo que te veas los tutoriales en la enciclopedia. El acceso lo vas a tener ahí abajo y te vas a poder ver un tutorial de 40 minutos explicando los CDPs, entre ellos el de Curve. Básicamente, Yield Basis lo que hace es que con ese Bitcoin que tú has depositado como colateral, pide exactamente esa cantidad en Curve USD y así tienes un apalancamiento al por 2. Y con esta deuda que ha pedido en Curve USD y con el Bitcoin que tú has depositado, se lo lleva a una pool de liquidez, la cual se ve aquí representada. Entonces, claro, por un lado tú estás aportando Bitcoin y luego estás pidiendo Curve USD y esos dos tokens lo usas para crear la pool. De esta manera estás pidiendo exactamente la deuda con el colateral que tienes. Y ahí no tienes impermanent loss, porque lo que sube por un lado baja por el otro lado. Realmente esto que te acabo de contar es a modo conceptual, porque tal cual como te lo he contado, no eliminas el impermanent loss, porque a la mínima que haya una fluctuación ya no vas a tener la paridad del 50%. Siempre que tú tengas la paridad, no vas a tener impermanent loss. Pero claro, si Bitcoin pega un velazo para arriba, vas a tener más Bitcoin que la deuda que tienes. Así que ahí ya tienes impermanent loss. Pues bien, esto es a modo conceptual la idea de Yield Basis, pero bueno, luego vamos a ir más técnicamente al funcionamiento y a la eliminación del impermanent loss. Ahora os voy a explicar el paso a paso para poder depositar en Yield Basis. Y es que realmente es bastante sencillo, pero yo aún así os lo quiero explicar para que quede todo claro. Cuando tú deposites, primero vas a tener tres opciones disponibles, o el Wrapped BTC, o el TBTC, o el Bitcoin de Coinbase. Tú puedes elegir cualquiera que quieras y yo sinceramente te recomiendo que elijas el que tenga capacidad. Dependiendo de en qué momento veas el vídeo, pues va a haber capacidad o no. Y es que estas vaults se llenan súper rápido.
Así que yo te recomiendo que de vez en cuando le eches un ojo y a la que se quede aquí un hueco libre, depositas. Porque de vez en cuando la gente retira sus Bitcoin y ahí tú puedes depositar. Pero generalmente, como el protocolo es bastante nuevo, el TVL lo tiene limitado. Como ves, tiene 200 millones de dólares y está lleno, no se puede depositar. Por lo que de vez en cuando échale un ojo porque se van creando aquí de vez en cuando huecos con los cuales vas a poder depositar. Ahora bien, importante, tiene que ser estos assets, pero ojo porque tienen que estar en la red de Ethereum. La red de Ethereum, contrariamente a lo que la gente cree, realmente es bastante barata. De hecho, aquí podéis descargaros la extensión del gas y vais a ver que vais a pagar 1 céntimo por transacción. La red de Ethereum últimamente está muy barata, así que un asset esté en la Ethereum Mainnet no es un impedimento para que no puedas depositar, porque el gas está súper barato. Y bien, ¿cómo podemos hacer para convertir nuestros fondos a la red de Ethereum y concretamente a estos assets que tenemos disponibles en Gearbasics? Para ello lo que tenemos que hacer es primero de todo utilizar un puente. El puente te permite transaccionar entre redes. Por ejemplo, quiero permutar de la red de Arbitrum a la red de Ethereum, pues yo para ello te recomiendo Jumper porque lo que hace es buscarte la mejor ruta de todas. Como ves aquí, concretamente el mejor retorno es en el puente de Relay. Pero gracias a que utilizamos Jumper, pues podemos encontrar el puente más barato posible y pues de una forma súper cómoda. Luego, para intercambiar tokens dentro de una misma red, yo te recomiendo LlamaSwap, el cual es el agregador de Fiyama. Y no es un agregador sin más, es un agregador de agregadores. Te busca la mejor ruta dentro de todos los agregadores que tenemos disponibles. Por ejemplo, si quiero comprar $1000 en Rapid BTC para depositarlo en Gearbasics, puedo utilizar LlamaSwap en la red de Ethereum y aquí me va a buscar la mejor ruta posible. Concretamente, la de KyberSwap solamente tendríamos que perder 20 céntimos de comisión y slippage, lo cual está súper bien. Hay veces que puede que te fallen las transacciones. Si te falla, te recomiendo que subas un poquito de slippage para poder llevar a cabo la operación. Igualmente, te digo que en la enciclopedia tienes muchísimos más puentes los cuales tenemos disponibles para casos en concreto, por ejemplo USDT, USDC, L2, algunas más concretas, redes muy específicas, etcétera, etcétera. Vamos a ir ahora al punto interesante del vídeo y es que vamos a ver primero la matemática técnica de Gearbasics y luego el por qué no hay impermanent loss. Y es que esto es algo súper curioso y la verdad que es bastante complicado. No os voy a mentir porque tenemos un montón de fórmulas matemáticas que os voy a dejar ahí en los documentos por si le queréis echar un vistazo. El problema principal del impermanent loss es la raíz cuadrada que tenemos dentro. Y es que aquí podéis ver la fórmula del impermanent loss. Y la razón por la que este fenómeno ocurre es por la bonding curve que tiene una pool de liquidez por culpa de la raíz cuadrada. ¿Por qué la raíz cuadrada es tan problemática cuando abrimos una pool de liquidez? Pues básicamente porque una pool de liquidez no es lineal. Algo lineal tiene esta forma en la cual pues el token sube y baja incrementalmente o decrece exactamente lo mismo. Si Ethereum sube un 10 y yo tengo 100 tokens, pues yo voy a ganar el 10%. Pero cuando tú haces esto con la pool de liquidez, no es lineal, sino que es una raíz cuadrada, por lo que es una curva. Concretamente, el impermanent loss tiene esta curva, ¿vale? Aquí, en este punto, es donde tú abrirías la pool de liquidez, por ejemplo, la pool de Bitcoin y USDC. En este caso, tú estás pues en el punto neutro, donde acabas de abrir la pool. Si Bitcoin se va a cero, pues puedes ver aquí en la gráfica que también tu pool se iría a $0. Pero es que conforme Bitcoin va subiendo de precio, cada vez esta gráfica del impermanent loss va poco a poco cayendo. Así que en vez de ser lineal, como sería holdear Bitcoin, tú poco a poco irías perdiendo poder adquisitivo y ahí aplica el impermanent loss. Y todo es por culpa de esta raíz cuadrada que tenemos aquí. Aquí en esta gráfica lo podemos ver mejor. Tenemos el precio de holdear, el cual es un gráfico lineal, pero es que luego tenemos aquí la pool tradicional 50-50, donde puedes ver cómo la gráfica se va poco a poco achapando y se va encurvando cada vez distanciándose más del hold. Es más, si tenemos una subida del 200% en Bitcoin, tú ganarías pues un por 3, pasarías de 1000 a 3000. Pero si tuvieras la pool abierta, solamente hubieras ganado $700. Un impermanent loss increíble.
Y esto, como ves, es por culpa de la raíz cuadrada que tenemos en DeFi. Y es que toda la culpa se la tenéis que echar a esa raíz cuadrada, que luego os voy a enseñar de dónde viene a modo de curiosidad. Y por eso es que se crea este impermanent loss tan feo que seguro que alguna vez os habéis comido. ¿Qué es lo que hace Gillbasis para eliminar este aparentemente impermanent loss imposible de eliminar? Pues lo que hace, como os he dicho antes a modo simple, es pedir deuda exactamente de la cantidad del colateral. Y así tú estás apalancado a un por dos en tu pool de liquidez. Y cuando tú te apalancas a un por dos, lo que tienes es el mismo colateral y la misma deuda. Tienes $100.000 en Bitcoin y $100.000 en la moneda estable de Curve USD que hemos pedido como deuda. Y cuando tú tienes un apalancamiento de un por dos, lo que ocurre es que tú tienes dos raíces cuadradas. Y cuando tú multiplicas dos raíces cuadradas, se convierte en algo lineal. Es decir, que cuando tú tienes una pool apalancada al por 2, lo que haces es eliminar el impermanent loss porque creas una gráfica lineal. Es decir, en vez de tú tener esta curva que se crea por la raíz cuadrada, como tú tienes dos pools apalancadas, realmente tienes una y luego tienes otra. Y cuando tú multiplicas dos raíces cuadradas, la raíz cuadrada se va porque tú tienes esto al cuadrado, ¿vale? Y estos dos se eliminan. Básicamente esa es la explicación simple de por qué se elimina el impermanent loss. Que sepáis que esto os lo voy a dejar en la descripción por si le queréis echar un vistazo y queréis ir haciendo simulaciones y le queréis ir preguntando a la IA y luego pues si queréis analizarlo un poquito más aquí abajo, pues lo cual son cosas que no he comentado pero también podéis ver. Bien, ahora quiero contaros el problema del producto constante y es que ahora que habéis visto pues todo el mecanismo, quiero contaros un poquito la razón por la que se hace todo esto, ya que quizás se ve un poco complejo y se ve que hay muchos mecanismos para eliminar este impermanent loss, pero tiene su razón. Y para ello quiero explicaros por qué aparece la raíz cuadrada y también contaros qué es P. P es el precio de Bitcoin en spot y por culpa del impermanent loss, pues se crea esta raíz cuadrada. ¿Por qué se crea esta raíz cuadrada? Me diréis. Pues bien, esta raíz cuadrada se crea por la ecuación que utilizan los AMM clásicos, que son los market makers. Uniswap, Pancake, prácticamente todos los DEXs utilizan esta misma ecuación del producto constante. Y es que una pool de liquidez es algo muy complejo realmente, porque al final una persona puede libremente swapear y comprar ETH o comprar USDC dependiendo de lo que quiera. Y para que esta pool esté equilibrada, se crea el producto constante, donde la K es un número fijo que nunca varía. Si K nunca varía, si hay más cantidad de X, va a haber menos cantidad de Y. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una pool de ETH USDC y yo tengo 60 ETH y 120.000 USDC, si yo voy vendiendo mis ETH por USDC, yo voy a coger USDC de la pool y voy a meter ETH. Eso es al final lo que se hace en una pool. Si yo, por ejemplo, quiero comprar Ethereum con USDC, lo que hago es meter 1000 USDC de excedente en la pool, por lo que en vez de haber 120.000, va a haber 121.000. Por lo que estos 60 va a haber menos cantidad porque yo me los voy a quedar en mi cartera. En vez de haber 60, pues a lo mejor hay 59. Así que esto constantemente se va rebalanceando y pasa a haber siempre una multiplicación que siempre tiene que ser igual a K. Por ejemplo, en este caso, si yo compro 1000, pues voy a meter 1000 en la pool y me voy a llevar los Ethereums, por lo que Ethereum va a ser más caro, porque en este caso pues va a haber más USDC que el ETH que había antes. Por lo que si antes cada ETH valía $2000, pues a lo mejor ahora, si haces la división, vale $2010, por darte una cifra. Como digo, esto es algo complejo, pero al final todos utilizan este mecanismo del producto constante. Y además tenemos, gracias al producto constante, la fórmula que determina el precio de un token. Si, por ejemplo, utilizamos el ejemplo anterior, donde tenemos 120.000 USDC y 60 ETH en la pool de liquidez, si tú divides el de arriba entre el de abajo, pues vas a tener el precio por cada ETH. En este caso, si divides, vas a tener que un Ethereum vale $2000. Y todo esto se hace automáticamente. Nadie tiene que entrar en la pool y decirle el precio, porque gracias a estas fórmulas ya el propio protocolo sabe a priori cuánto vale cada token y poco a poco se va rebalanceando automáticamente. Justamente estas dos fórmulas son las que crean el problema de la raíz cuadrada del impermanent loss. ¿Y por qué? Porque al final,
Si tú juntas estas dos fórmulas, lo que tienes es esto de aquí, en lo cual, si te fijas, tenemos aquí las mismas variables en ambas. ¿Y qué pasa? Que si tú esta X la mandas para la izquierda, tienes que Y es igual al precio del token por X. Y si te fijas, aquí tenemos otra Y. Así que si tú haces X por P por X igual a K, y ahora prácticamente ya tienes la raíz cuadrada porque multiplica X por X y la P la manda para la derecha. Así que aquí lo que hace es quitar esto y meter la raíz cuadrada. Y aquí ya tenemos la raíz de P, el cual pues se crea y nos da todos estos problemas de impermanent loss. ¿Vale? Aquí en los documentos tenéis esto explicado y le da justamente esto que os acabo de decir. Luego hace unos cuantos cambios y tal y acaba llegando a la raíz de P y finalmente a la fórmula tan mala del impermanent loss, la cual nos perjudica de todas nuestras pérdidas en una pool. Básicamente, el flow que tiene la plataforma es que esa deuda que pide la utiliza para meterla en la pool de Bitcoin Curve USD. Entonces, tenemos por un lado el Bitcoin que hemos depositado y la deuda que hemos minteado del CDP de Curve, como hemos visto aquí en el apartado de Llama Lend, la cual la deuda nos sale muy barata, el cual pues es uno de los motivos por lo que el APR en Yieldbasis es tan bueno, porque la deuda es súper barata. Y tras crear este flow y utilizar a Yieldbasis como intermediario, pues podemos abrir pools en Curve con Bitcoin y Curve USD sin impermanent loss. Ahora bien, tenemos aquí un mecanismo un poquitín complicado y es la razón por la que se complica todo esto que os acabo de contar. Y es que esto aplica siempre y cuando tengamos un apalancamiento exactamente del por 2, donde el 50% es deuda y el 50% es equity que nosotros tenemos en forma de Bitcoin. A la que el precio de Bitcoin se mueve para arriba o para abajo, tenemos un desbalanceo. Y es la razón por la cual tú mismo no puedes hacer esto, sino que tienes que utilizar pues toda la tecnología que se nos permite aplicar de market making. Porque Yieldbasis no solamente te pide la deuda, sino que además pues rebalancea constantemente tu pool de liquidez. Es decir, que cuando Bitcoin se mueve, tenemos arbitradores que lo que hacen es rebalancearnos esta pool para que siempre estemos a un 50-50. Es decir, ¿qué pasa si Bitcoin se va para arriba? Que nuestra deuda cae, por lo que ya no estamos a un 50%, sino que a lo mejor tenemos un 48% de deuda. Pues lo que se hace es mintear más Curve USD para que esta deuda incremente al 50%. Si yo tengo, por ejemplo, $100 en Bitcoin y $100 en la moneda estable y Bitcoin pasa a valer 102, ahora tenemos un 48%, por lo que se van a mintear $2 extra de Curve USD y así se va a mantener ese PEG del 50-50. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre exactamente lo contrario? Y es que Bitcoin se va para abajo. Vamos a tener una deuda muy alta y va a incrementar de ese 50%. Por lo que dicen estos market makers y arbitradores, pues dicen, vale, voy a repagar la deuda y así yo tengo un 50% de ratio. Y así, pues en ese caso, la deuda pues cae al 50% del valor de la pool y como constantemente se va creando este mecanismo para mantener el apalancamiento exactamente al por 2, no tenemos impermanent loss mientras generamos las fees del swap en Curve. Quiero ahora pasar a los riesgos porque quizás todo lo que os he contado es un poco extraño, pero bueno, yo prefiero que lo sepáis y que intentéis entenderlo porque así por lo menos vais a saber dónde ponéis vuestro dinero. Y concretamente quiero hacer el apartado de los riesgos, pues para que entendáis cuál pueden ser los potenciales riesgos que puede ocurrir, como en cualquier otro protocolo. Por más que tú creas que algo es súper seguro, algo es seguro hasta que deja de serlo. Tenemos varios riesgos. Primero, el riesgo de liquidación. Yieldbasis lo que aplica, como hemos dicho durante todo el vídeo, es pedir una deuda en el protocolo de Curve. Y claro, cuando tú pides una deuda, esta deuda te la pueden liquidar. Concretamente, Curve lo que aplica es una cosa que se llama el soft liquidation. Y claro, esto al final pues está bien, pero claro, si hay una fluctuación muy grande del precio de Bitcoin, puede que seas liquidado parcialmente por Curve, porque estás pidiendo deuda estable. Esto realmente no tiene por qué ocurrir porque Yieldbasis pone muchos incentivos para que haya arbitraje y se incentiva para que esto no ocurra, pero al final pues es un potencial riesgo que no ocurriría si tú te vas a una pool convencional. Luego tenemos la dependencia de los oráculos. Si es que Yieldbasis, pues como tiene muchos arbitrajes y tiene muchos
precios oráculo de por medio, aquí puedes ver pues, varios oráculos y tal, al final pues vas a depender de un precio externo, el cual te va a determinar ese oráculo y el oráculo puede fallar. El oráculo es lo que te determina el precio que hay general de media en todos los demás protocolos y se usa para determinar un precio justo de cierto activo. Pero claro, el oráculo puede fallar y este también es un riesgo que hay que tener en cuenta, porque si el oráculo falla, pues todo el mecanismo va a fallar y tú no vas a tener un 50% de deuda y un 50% de colateral. Otro riesgo que tenemos pues es el riesgo típico de smart contract que puede ocurrir en cualquier protocolo de DeFi. Pero bueno, al final esto yo lo voy a obviar un poco porque punto a favor de Yield Basis y es que a pesar de que sea novedoso, tienen un TVL impresionante, 200 millones, me parece increíble para ser un protocolo tan nuevo, pero es que además está basado en la tecnología de Curve y el founder es el mismo y Curve es de los primeros protocolos que surgió en DeFi, por lo que podemos tener bastante tranquilidad acerca de este tema. Y luego, pues finalmente es el coste de endeudamiento. Tenemos que tener en cuenta que en Yield Basis, cuando tú pides esta deuda en Curve USD, tú tienes que pagar una tasa, que es el borrow rate. Ahora mismo el borrow rate está baratísimo y es una de las razones por la que Yield Basis es tan rentable, porque tú pides deuda a un 0,71. Esto es algo irrisorio. Generalmente la deuda ronda el 4 o 5%, pero aquí es muy barato porque utilizamos un CDP. Curve USD es una moneda que tú minteas, por lo que te sale muy barato y es una optativa buenísima cuando tú estás utilizando lending. De hecho, en los documentos lo puedes ver y es que tú vas a ganar un por 2 de la pool, muy bien, pero claro, a eso tienes que restarle la deuda que tú vas a pagar y el coste de rebalanceo, por lo que el APR a priori es muy bueno, pero claro, luego tienes que restarle el coste de endeudamiento y el coste del rebalanceo, el cual es bastante caro, porque cada vez que se intenta mantener la deuda al 50% todo el rato, hay que llevar a cabo muchos mecanismos y ahí tenemos un coste agregado. Por lo que el APR pues disminuye un poquito y pasa a ser del 10-15%, lo cual está fenomenal. Pero lo que quiero decir es que si esto no estuviera, pues el APR sería todavía mayor, porque los fees íntegros de la pool irían directamente para los depositantes de la Vault. Por último, quiero que hagamos un resumen general por si alguien se ha perdido, porque creo que esto puede ser algo complejo. Voy a hacer un mini resumen de todo lo que hemos hablado. Cuando tú eres una pool de liquidez, tenemos el problema del impermanent loss, el cual es el mayor problema que tenemos en DeFi, y es que al final los market makers, pues como se basan en fórmulas constantes, siempre vas a tener una curva, tanto si sube como si baja. Por lo que si un token sube mucho, pues tú vas a tener mucho impermanent loss de por medio. Si yo abro una pool y Bitcoin sube muchísimo, en este caso, pues esta sería mi curva y no esta. Si Bitcoin sube mucho, yo me voy a perder esa subida. Por culpa de esto, pues surge Yield Basis, el cual lo que hace es tener Bitcoin y pedir deuda a un por 2 de apalancamiento. Por lo que de esta forma lo que hace es eliminar la raíz cuadrada, que es lo que hace que tengamos esta curva de impermanent loss. Y como tenemos un apalancamiento, lo que hace es que esta P la tengamos al cuadrado, por lo que la raíz cuadrada se elimina y tú pasas a tener P, es decir, P de forma lineal, tanto para arriba como para abajo. Podéis ver aquí la fórmula de P y el por 2 de apalancamiento, el cual crece exactamente igual que el hold de Bitcoin. Así que a fin de cuentas, gracias a todo esto que hace Yield Basis, pues aquí puedes ver las comparativas. Y es que si tú tuvieras abierta una pool de liquidez y Bitcoin cae un 50%, tú teniendo $200.000, pues tú pasarías a tener este impermanent loss, que sería del 5,7%. Pero claro, al tú tener esto y no haber impermanent loss, a ti te da exactamente lo mismo holdear el token que tenerlo en Yield Basis. Y te vas a llevar el precio primero del hold, que a lo mejor Bitcoin sube, pero es que además estás generando comisiones, por lo que es un negocio limpio en el que el único riesgo que tienes es el riesgo o bien de smart contract o bien el riesgo de la deuda. El resultado final es una Vault con 0 de impermanent loss más las ganancias de las comisiones que hay, por lo que te puedes llevar un 5, 10, 15% anual con tu Bitcoin de una forma segura en lo que a volatilidad se refiere.
Sinceramente, un 10-15% de APR con Bitcoin es increíble, de verdad, es muy complicado generar rendimiento con Bitcoin a no ser que sea de una forma muy agresiva, porque Bitcoin es un token que mucha gente tiene y mucha gente quiere usar para farmear. Por último, quiero hacerte un inciso para hablarte acerca de la enciclopedia DeFi. Este es un kit completo acerca de absolutamente todo lo que tienes que saber para poder manejarte por DeFi. Y además, no solamente eso, sino que además te cuento estrategias de farming y de airdrops, con las cuales vas a poder rentabilizar ese capital que tienes ahí en cripto. Y no solamente vas a tener acceso a este kit completo de Notion, sino que además vas a tener acceso a la comunidad, donde aquí vas a poder entrar y vas a poder hacer todas las preguntas que quieras y vas a poder estar en la comunidad, donde somos más de 300 personas de pago. Básicamente aquí voy contando constantemente estrategias de farming que yo personalmente voy aplicando, airdrops que estoy farmeando constantemente y que yo estoy contando día a día. Y además, en la propia enciclopedia vas a tener acceso a farmings, airdrops, tutoriales, herramientas, conceptos, calculadoras Excel y un montón más de cosas que yo pienso que te van a ser de interés. Así que para no calentarte tanto y darte tanto la chapa, si te interesa, te recomiendo que te metas en el Discord que tenemos ahí abajo en la descripción y que te veas este tutorial, donde te voy a contar desde cero todo el contenido al que vas a poder acceder, entre ellos lo que puedes ver aquí. Ahora mismo está un descuento muy bueno y con acceso vitalicio, así que yo te recomiendo que le eches un ojo si te interesa, y si no, no pasa nada, no hay ningún problema. Si quieres ver lo que opina la gente que ya está dentro, te recomiendo clicar aquí en Review Notion para que veas lo que opina la gente que ya está dentro. Así que si te interesa, métete sin compromiso ninguno y si te interesa, te tienes que venir aquí, clicar aquí para abrir un ticket y contactarme, donde vas a poder preguntarme todo lo que necesites. No tengo nada más que decir, espero que tengas un muy buen día y hasta luego, chao.